Bueno, en el vídeo de hoy quiero tratar con vosotros los aspectos negativos que yo he vivido con el teletrabajo estos últimos años. La verdad que llevo 4 años teletrabajando desde que se impuso por temas de pandemia hasta el día de hoy y no sé, habré tocado una oficina 10 veces en estos últimos 4 años, ya que el puesto que tengo permite que no tenga que ir mucho. El primer punto del que quiero tratar es la concentración. Seamos sinceros, en casa tenemos muchas más distracciones que normalmente tendríamos en una oficina, como por ejemplo libros, videojuegos, personas con las que tenemos que tratar en el día a día. Y es algo que especialmente al principio, cuando empiezas a teletrabajar, es un poco complicado gestionar, porque lo primero, no te sientes observado, no sientes la tensión de estar en la oficina y estás en un ambiente que conoces, estás en un ambiente cómodo. Entonces es normal que nos sintamos tentados con mayor facilidad. Además, una de las partes que yo sufrí mucho al principio cuando vivía con mis padres y teletrabajaba es que, claro, ellos están acostumbrados a otra forma de trabajar, a ir a la oficina. Entonces, si tú estás en casa, no estás trabajando y les costó mucho hacerse a la idea que aunque estuviese en casa, te estaba trabajando y que no podían distraerme porque podía tener reuniones o podía estar centrado en temas laborales. Entonces, bueno, es una parte que hay que acostumbrarse y que hay que hablar con ellos, porque si no te van a empezar a pedir cosas como si, oye, ve a la compra, haz esto, haz lo otro, como si estuvieses, pues nada, ahí tranquilo jugándote unas partidas con unos amigos. Este segundo parece una tontería, pero es algo que empecé a vivir y a sufrir cuando me independicé, y es las comidas. Si todos sabemos que como en casa no se come en ningún lado y que es mucho más fácil seguir una dieta equilibrada y saludable comiendo en casa. Pero bueno, es verdad que al final cuando tú comes en casa y te tienes que hacer la comida todos los días, tienes que pensar y analizar lo que es lo que vas a comer antes de hacer la compra, porque al final si no, acabas comiendo arroz con pollo o patatas con pescado todos los días, y es algo que se acaba haciendo monótono y que especialmente si vives con alguien y que intentas que no sea aburrido y el rato de comer es el único que tenéis juntos, pues siempre es mejor tener algo y haber pensado un poco con antelación lo que vas a hacer para poder adecuar la compra a ello. Otro tema que a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba ha sido toda la parte de generar relaciones personales con mis compañeros. Es cierto que en la primera empresa en la que estuve teletrabajando, al ser todos españoles y compartir el idioma era mucho más sencillo, porque para evitar y saltar esa separación que hay con las pantallas, intentábamos todos los viernes pues tener un rato en el que no trabajábamos y nos tomábamos un café, o si era al final de la jornada nos tomábamos una cerveza virtual o alguna actividad virtual que sirviese para conocernos un poco mejor. Pero cuando hay cierta separación, especialmente el idioma no es el mismo, ya que el teletrabajo, una de las cosas que permite es que trabajes con personas de otros países, y aunque esto enriquece mucho a nivel cultural, seamos sinceros, no es lo mismo comunicarse con una persona en tu idioma, porque no haces las mismas bromas, no te expresas igual de bien que cuando lo haces en inglés, por ejemplo, que al final es el idioma que se utiliza más cuando hay gente de distintos países. Y esto es algo que el teletrabajo hace que se haga un poco cuesta arriba, especialmente si uno es una persona que le gusta socializar. Es cierto que si eres más introvertido se te puede hacer cuesta arriba, pero te exige menos interacciones que si tienes que ir a una oficina y tratar con tus compañeros diariamente porque le tienes sentado a tu lado. Otra parte que es importante, especialmente yo creo si estás empezando estás empezando tu carrera laboral. Por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniero de software y al principio el desarrollo y el aprendizaje es muy importante. Entonces, seamos sinceros, no es lo mismo sentarte al lado de una persona que puede echarte una mano, a la que le preguntas, oye, mira, me estoy liando con esto, ¿me puedes ayudar?, que tener que hacerlo a través de alguna aplicación de mensajería o por llamada, que al final es más frío y si te cuesta entablar conversaciones porque eres introvertido, siempre da más vergüenza el escribir y pensar, oye, estaré molestándole, será el mejor momento, no, cómo se lo va a tomar, me va a juzgar, voy a sentirme que no sé nada, o va a pensar que no tengo ni idea y que este no es mi sitio. Bueno, pues al final eso, cuando tú estás al lado y ves que la persona no le importa o te sonríe o te pone buena cara, es mucho más sencillo que a través de una pantalla. Y eso es algo que yo sí que noté, especialmente al principio, y una vez te acostumbras,
te das cuenta que al final la gente, si son simpáticos y el ambiente laboral es bueno, siempre van a estar dispuestos a ayudarte, les escribas o les llames o les envíes un email para preguntarles. Este último punto que quiero tratar para mí es el más importante. La realidad es que durante el teletrabajo puedes pasar mucho tiempo solo. Yo, por ejemplo, cuando vivía con mis padres, al final, al estar mi padre jubilado, siempre tenía alguien con quien comer o me podía sentar con ellos y hablar de vez en cuando, aunque el resto del tiempo trabajase. Pero había épocas del año, por ejemplo, cuando se iban de vacaciones o no estaban en casa durante una temporada, que me daba cuenta de que podía haber estado escribiendo código durante todo el día, trabajando todo el día, y que las únicas personas con las que hubiese hablado y con las que hubiese tenido contacto fuesen a través de una pantalla y eran mis compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que cuando se teletrabaja, especialmente si vives solo o si la persona con la que vives no está o va a pasar una temporada fuera, hay que pararse y pensar bien si estás pasando demasiado tiempo solo, buscarse actividades, buscarse cosas que hacer durante la semana, porque al final no nos damos cuenta y estamos trabajando de lunes a viernes. Si no tenemos ninguna actividad, acaba el día, la jornada laboral, seguimos frente al ordenador y seguimos solos y bastante tiempo sin hablar y sin tratar con nadie, y yo creo que esto a la larga no es demasiado bueno. De hecho, para mí el primer verano que pasé teletrabajando se me hizo un poco bola, porque era eso, me di cuenta que pasaba días y días enteros sin ver a nadie, sin hablar con nadie, salvo temas laborables o reuniones de trabajo durante las primeras horas del día. Entonces, bueno, yo creo que es una parte importante a tener en cuenta, que mientras se sea consciente de que se está dando esa situación, pues oye, siempre hay soluciones y siempre se pueden hacer actividades. Yo me empecé a apuntar al gimnasio, empecé a quedar con amigos fuera de la jornada laboral para tomar un café, o si hacíamos un descanso y tenía algún amigo que vivía cerca y teletrabajaba, nos tomábamos un café los dos juntos en algún bar de alrededor de nuestra zona, y así evitaba esa soledad constante que puede acarrear este tipo de situación laboral, que, como aún así, tiene otras muchas cosas buenas. Bueno, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, dadle a like y suscribiros, que es gratis y ayudáis mucho a que el canal siga creciendo.